Uno de los ejercicios más útiles que podemos hacer para saber cómo están realmente nuestras finanzas y si vamos por el camino correcto es calcular nuestro patrimonio neto. Esto es algo que yo llevo haciendo desde el 2019 y aunque no les voy a mentir y decirles que esto me ha cambiado la vida, pues sí me ha ayudado bastante a no solamente saber dónde estoy financieramente hablando, sino si estoy en el camino correcto. Así que mi objetivo con el video del día de hoy es bastante simple. Le voy a estar compartiendo cómo uno puede calcular su patrimonio neto junto con más o menos qué guías deberíamos de seguir para saber si estamos en el lugar correcto. Le voy a estar compartiendo, como dice el título del video, cuál es el patrimonio neto que deberíamos de tener en ciertas edades claves. Como de costumbre, espero que este video les guste, les sirva de ayuda y les enseñe algo. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta, de verdad ayuda un montón al canal, junto con que si les gusta este tipo de contenido acerca de finanzas personales, de llegar a la libertad financiera, manejo correcto de dinero y demás, y se quieren suscribir, pues están más que bienvenidos a la comunidad. Pero bueno, diciendo eso, antes de saltar con todo lo que les tengo preparado para el video del día de hoy, les quiero dejar saber que en el transcurso del mismo voy a estar utilizando mi Matrix del patrimonio neto, que es prácticamente la hoja de Excel que yo llevo utilizando desde el 2019 para hacerle seguimiento a mi patrimonio neto. Esta está mucho más bonita, mucho más organizada, mucho mejor, o sea que les va a ayudar mucho más de la que yo tengo, que parece una cosa arcaica de los 1800. Así que si están interesados en adquirir esta tablita de Excel, en la descripción les voy a estar dejando el enlace para adquirirla y tengan en cuenta que si utilizan el código, vamos a decir 2025, van a estar obteniendo un descuentico extra por poner ese código. Y por cierto, creo que dije tabla de Excel anteriormente, no es de Excel, técnicamente es una tabla de Excel, pero es a través de Google Sheets, o sea que si usted no tiene Excel en su computadora o algo así, pues no se preocupe porque Google Sheets es gratis para todo el mundo. Pero bueno, ahora sí hablemos acerca de los temas del video y lo primero que quiero hacer es hablarles acerca de qué cosa es el patrimonio neto y cómo calcularlo, y después hablamos acerca de esas guías y de esas cantidades que deberíamos de tener basado en nuestra edad. Y bueno, para ponérselo en términos muy simples, para hallar el patrimonio neto, lo único que tenemos que hacer es tomar todos nuestros activos, o todo lo que tenemos más bien, y restarle todos nuestros pasivos, o todo lo que debemos. Saltemos a la computadora para mostrarle de una forma más simple esto. Aquí les estoy mostrando un par de ejemplos de qué cosas son activos y qué cosas son pasivos. Activos estamos hablando de cosas como cuenta de cheques, efectivo que tenga por ahí guardado, un fondo de emergencia obviamente. Tenemos cuentas de inversiones, cuentas de retiro como un 401k, cuentas de CDs, bonos, toda esta serie de cosas. Pero no solamente estamos hablando de activos financieros, sino que cosas como una casa obviamente es uno de sus activos, un auto, joyas que tenga, una computadora o algo que tenga cierto valor, y todo esto forma parte de sus activos. Como puede ver en este ejemplo, aquí yo tengo alrededor de 398,000 en activos. Ahora, cuando hablamos acerca de pasivos o deudas, esto es bastante simple también. Estamos hablando de deuda de tarjeta de crédito, préstamos personales que tenemos, hipoteca, deuda de auto, préstamos que tenemos con un familiar o cualquier otra cosa. Y para hallar nuestro patrimonio neto, lo que tenemos que hacer es tomar nuestros activos y restarle nuestra deuda. Aquí en la página principal de la matriz del patrimonio neto, podemos ver que esto se calcula acá, y en este ejemplo que yo lo estoy dando, mi patrimonio neto actual fuese de unos $125,750. O sea, para ponérselo en términos muy simples, el patrimonio neto es la cantidad de dinero que yo tuviese al final de tomar todos mis activos, vender mi casa, vender mi carro, vender mis inversiones, venderlo absolutamente todo y pagar toda mi deuda. ¿Cuál es ese dinero que quedase al final? Eso es el patrimonio neto. Ahora, ya sabiendo nuestro patrimonio neto, lo que tenemos que hacer es saltar a la próxima parte del video y ver cómo podemos comparar esto con dónde deberíamos de estar basado en nuestra edad. Y para poder hacer esto, vamos a tener que hacer unos cuantos cambios y vamos a tener que tomar en cuenta ciertos números, así que vamos a hablar acerca de estos cambios y números a tener en cuenta. Lo primero que le quiero decir es que para saber si usted realmente está en línea en cuanto al patrimonio neto, yo recomendase, y muchos expertos también recomiendan, excluir de su cálculo de patrimonio neto, al menos para los propósitos de este experimento, por así decirlo, todo lo que sea un activo no invertible. O sea, el efectivo que usted tiene debajo del colchón, su casa, que no es una inversión, el auto que usted tenga parqueado, las joyas que pueda tener, una pintura que tiene en su sala que vale $5,000, nada de eso se debería de contar, y solamente deberíamos de contar nuestros activos, que son inversiones como tal, que nos generan cierto flujo de dinero. Yo sé que un montón de personas ven la compra de su propia casa como una inversión. Yo soy una de ellas que no. Yo creo que no tiene sentido tomar en cuenta algo que no le genera absolutamente nada al día a día como una inversión, pero obviamente eso es tema para otro video, que ya hemos hecho videos de eso. Lo único que sí les quiero decir es que para poder
calcular realmente si estamos en el camino correcto o no, deberíamos excluir todas estas cosas y solamente contar inversiones. ¿A qué me refiero con inversiones? Muy simple, estamos hablando acerca de cuentas de inversiones, brokers, estamos hablando de cuentas de retiro, 401k, Roth IRA, estamos hablando de pensiones, estamos hablando de cuentas de HSA, cualquier tipo de cuenta de inversión a largo plazo, pues es lo que vamos a estar contando acá. Cuentas de CDs también, inversiones en bonos, esta serie de cosas. O sea, se pudiese decir que de ahora en adelante no estamos hablando acerca del patrimonio neto que usted debería tener por edad, sino más bien el patrimonio neto invertible o el patrimonio neto en inversiones que usted debería tener basado en su edad. Porque realmente si usted tiene 3 millones de dólares en autos que nunca va a vender ninguno porque no le interesa, pues esto no le ayuda mucho a vivir un mejor futuro. Por ejemplo, en este caso que les estaba compartiendo hace un momentico, esta persona tuviese un patrimonio neto invertible o unas inversiones, si queremos resumir esta palabra mucho, de $70,000 a la edad que tenga esta persona imaginaria. Tengan en cuenta, por cierto, que si usted es una de esas personas que tiene muchísima más deuda, tiene tal vez $40,000 de deuda estudiantil, tiene un montón de deuda de tarjeta de crédito o algo así, pues no debería de solamente mirar sus inversiones y taparse los ojos a la deuda. No, el punto es contar las inversiones y llegar al punto donde no tengamos deuda. Si usted tiene deuda, sobre todo aquí abajo deuda de tarjeta de crédito, deuda que sea personal o algo así, que no puede pagar con sus activos líquidos como su cuenta de cheques, por ejemplo, o el efectivo que tiene guardado, pues eso debería ser restado de su patrimonio en inversiones. Ahora, una vez que usted ya tenga este número, va a saber la cantidad de patrimonio neto en inversiones que usted tiene y esto nos llevaría a comenzar a compararlo con lo que deberíamos tener. Pero para poder hablar acerca de lo que deberíamos de tener, usted tiene que encontrar otro número que va a ser cuál es la cantidad de dinero al año que usted necesitaría generar para poder vivir una vida cómoda. Esto obviamente va a variar muchísimo de ciudad a ciudad, país a país y persona a persona también. Pueden haber dos personas que vivan en la misma ciudad, en el mismo barrio, y debido a que una tiene 4 hijos y la otra tiene uno solo, o que una le gustan las cosas mucho más caras y la otra no, pues estas dos personas tengan un número completamente distinto. Por eso es que, aunque en el pasado yo he hecho videos acerca de esto y utilizamos un número redondo de, qué sé yo, $100,000 en lo que llegas a los 30 y $400,000, lo que sea, pues esto no sirve de mucho porque sí, como promedio, eso es lo que usted debería tener, pero cada persona es distinta y las finanzas personales son muy personales. O sea que la principal razón por la que estoy haciendo este video es para poder editar esa parte. No vamos a estar mirando números secos de, cuando tenga 40 tiene que tener $400,000. No, vamos a estar mirando la cantidad de veces que usted tiene que tener en sus inversiones, esa cantidad de dinero que usted necesita al año para poder vivir. Y si está un poquitico confundido, no se preocupe, porque le voy a estar explicando esto muy simple. Por ejemplo, en mi caso, viviendo acá en Miami, con el estilo de vida que yo sigo, yo creería que con unos $120,000 al año yo puedo vivir una vida más que cómodo. Y esto, por cierto, son $120,000 para cubrir los gastos míos y de mi esposa. O sea, que ella no haga absolutamente nada y que yo tampoco. Asumiendo que eso me venga de las inversiones. Yo lo que necesito son esos $120,000. Obviamente, esto puede ser mucho para algunos de ustedes, poco para otros, pero yo creo que con esa cantidad yo viviría más que cómodo. Aquí deberíamos poner un número realista. Obviamente me encantaría generar $400,000 al mes, pero no es realista. Así que $120,000 al año es la cantidad que yo voy a estar utilizando si yo fuese a hacer este ejercicio. En su caso, una vez más, depende de donde usted viva. Si usted vive en Latinoamérica, pues lo que necesita al año es considerablemente menos. Si vive en otra ciudad de los Estados Unidos, tal vez mucho más cara, que soy yo, Nueva York, pues va a ser considerablemente más. Así que ajuste este número y sepa usted cuál es esa cantidad al año que usted necesita hoy por hoy para vivir súper cómodo, asumiendo que usted no la genere todavía y que diga, ok, mira, yo estoy ahora en 80,000, pero yo sé que con 110,000 yo estaría súper cómodo. Utilice esos 110,000 para darle un poquitico más de espacio y para realmente terminar teniendo un buen plan a largo plazo. Una vez que usted tenga estos dos números, su patrimonio neto invertible o sus inversiones, si queremos llamarlo así, junto con esa cantidad que usted requiere para poder vivir cómodo al año, que por cierto, esto lo puede reemplazar por su salario. Si usted hoy por hoy está generando $80,000 y está muy cómodo con ese salario, pues puede utilizar ese número. Vamos a ponerle un nombre a esta cantidad porque lo vamos a utilizar un montón. Una vez que usted tenga su patrimonio neto invertible y su cantidad requerida al año, pues podemos comenzar a hablar acerca de cuánto debería de tener en ese patrimonio neto invertible en dependencia de su edad.
Comencemos con el primer punto de control, si se puede llamar así, que ocurre cuando una persona llega a sus 30. Cuando una persona llega a sus 30, uno debería de tener en su patrimonio neto invertido alrededor de una vez esa cantidad anual requerida. Una vez más, esto puede ser sus ingresos actuales, esto puede ser la cantidad que le gustaría tener para vivir una vida cómoda cada año, lo que usted requiera, pero cuando usted llega a los 30 debería de tener una vez esto en inversiones. Por ejemplo, en mi caso, como le comenté, yo creo que $120,000 fuese esa cantidad que yo me sentiría más que cómodo viviendo con la misma. O sea que yo, antes de llegar a los 30, debería tener $120,000 invertidos. Esto puede ser en varias diferentes cuentas, no tiene que ser todo en una, no tiene que ser todo en una cuenta de retiro, puede ser una cuenta de inversiones, más una cuenta de CDs, más una cuenta que invierte en bonos. En conjunto, debería de tener una vez esta cantidad requerida o una vez su salario si lo quiere ver así. Por cierto, tengan en cuenta que todas estas cantidades que yo les voy a estar compartiendo no me las estoy sacando de las entrañas. Estos son números que varios expertos han terminado encontrando, como por ejemplo Fidelity es uno de los que me estoy basando para llegar a estos números. O sea que ellos han hecho todos estos estudios y han determinado qué cantidad de veces su salario, qué cantidad de veces su costo de vida usted debería de tener ahorrados en dependencia de su edad para poder llegar a un buen futuro. Así que tengan eso muy en cuenta. Regresando al tema de los 30, de llegar a los 30 con esta cantidad de dinero, para muchos va a ser difícil llegar a esta cantidad porque obviamente en los 20 estamos creando nuestra posibilidad de generar ingresos. Estamos en el camino de tener una carrera, estamos comenzando nuestra vida como adultos prácticamente. O sea que para muchos va a ser difícil llegar a esta una vez su salario o una vez su costo de vida, pero esto es lo que se tiende a recomendar. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene 26 años y que aún está relativamente lejos de esta cantidad, pues en 4 años es posible llegar a esta cantidad de dinero si uno ahorra alrededor de 25% de su salario todos los meses. ¿Es esto fácil? No, pero es mucho más posible de lo que uno piensa. Y al final yo diría que de todos estos puntos de control, este es el más flojo y el más leve. Si usted no ha llegado a los 30, o sea, si usted ya llegó a los 30 más bien, y no tiene una vez su salario o una vez su costo de vida invertido en bolsa o invertido en cualquier lugar, pues tampoco es el fin del mundo. Esto es porque normalmente a partir de los 30 que comenzamos a hacer mucho más dinero en nuestros trabajos, en nuestros negocios y demás. O sea que si usted está un poquitico tarde, pues aún tiene más que probabilidades de volver a acoplarse prácticamente en el camino correcto. Lo que tengan en cuenta que mientras más nos acerquemos a edades de retiro, 50 y pico, 60 y pico, pues más difícil va a ser y por eso deberíamos de tratar de que si estamos por estas edades, los 20 y pico o los 30 y pico bajos, deberíamos de concentrarnos lo más posible porque tenemos esa bendición, llamémosle, del tiempo de nuestro lado. Pero bueno, diciendo eso, saltemos al próximo punto de control que van a ser los 40. Lo que recomiendan la mayoría de expertos es tener 3 veces esos ingresos requeridos o los ingresos actuales o lo que quiera llamarlo, 3 veces esa cantidad requerida anual en su patrimonio neto invertible. Una vez más, utilizando el ejemplo que yo les comenté, esto lo que significa es que yo al llegar a los 40 debería de tener unos $360,000 en mis inversiones para poder estar en línea con a donde yo quiero llegar, que es a esa libertad financiera, un retiro cómodo, etcétera, etcétera. Aquí, como se puede dar cuenta, ya vamos a ir creciendo un poquitico más esa cantidad de dinero. Lo que tenga en cuenta es que no estamos hablando acerca de ahorros, sino de inversiones. O sea, que esa cantidad de dinero que usted ahorró en sus 20, esa una única vez su salario, pues va a estar trabajando y va a estarse creando esa bola de nieve donde, gracias al interés compuesto de las inversiones, pues vamos a ir generando dinero con nuestro dinero. O sea, que no se asusten, no piensen, tengo que triplicar mi tasa de ahorros. No necesariamente, porque no solo usted va a estar generando más en sus 30s que en sus 20s, sino que ya todo ese dinero que usted ahorró en sus 20s está trabajando por usted y generándole interés compuesto, ganancia compuesta, dividendos, lo que quiera llamarle. Así que tenga eso en cuenta, sobre todo cuando vayamos a próximos puntos de control donde esto empieza a crecer y mucho. No se asuste tanto porque no todo es dinero que usted ha puesto de su bolsillo. Eso nos llevaría al próximo punto de control y este es uno de los más importantes de todos, que va a ser cuando usted llegue a los 50. Tengan en cuenta que la década de los 40 es donde la mayoría de personas llegan a su cima en cuanto a la generación de ingresos. O sea que tenemos que tratar de aprovechar esta década lo más posible y lo que nos dicen lugares como Fidelity y demás es que al llegar a los 40 deberíamos de tener alrededor de 6 veces nuestro salario invertido o 6 veces esa cantidad de gastos anuales,
requeridos, como quieran llamarle. Aquí estamos hablando de cantidades mucho más grandes, obviamente porque mucho tiempo ha pasado y se asume que uno ha estado ahorrando dinero en el transcurso de toda su vida, junto con los beneficios que nos trae esa década de los 40, donde tenemos una capacidad mucho más grande de ingresos que en los 30 y en los 20, al menos así es como normalmente ocurre. En mi caso, una vez más, al yo llegar a los 50, si yo quiero mantener ese estilo de vida de $120,000 al año, pues yo tuviese que tener en inversiones $720,000. Y estamos hablando cerca de cantidades mucho más gorditas. Pero bueno, saltemos al próximo, que termina siendo el penúltimo checkpoint o el penúltimo punto de control, que van a ser obviamente los 60, la próxima década. Aquí ya estamos empezando a desacelerar un poquitico nuestras propias aportaciones, pero a pesar de que nosotros tal vez puede que no estemos aportando tanto, pues tenemos una cantidad increíble de dinero que hemos ahorrado desde antes, que ya está empezando a trabajar por nosotros a una velocidad increíble. Esto lo que hace es que sea mucho más fácil acumular dinero en nuestras inversiones, no necesariamente gracias a nuestros aportes, sino a ese interés compuesto. Y por eso es que lo que se tiende a recomendar en esta etapa, en este punto de control, es alrededor de 14 veces sus ingresos o 14 veces esos gastos anuales requeridos en sus inversiones. En mi caso, para continuar con el ejemplo, esto significaría que al yo llegar a los 60 debería tener $1.68 millones en inversiones si yo quiero mantener en mi retiro ese estilo de vida con $120,000 al año. Lo cual nos llevaría al último punto de control, que obviamente va a ser su retiro. Y aquí estamos hablando de una edad que puede rondear un poquitico para independencia de la persona. Algunos miran 65, algunos miran 67, algunos miran un poquitico antes, un poquitico después. Para los propósitos de este video vamos a asumir que usted se quiere retirar entre los 65 y los 67, y lo que se recomienda en este punto es tener 20 veces esa cantidad anual requerida o 20 veces su salario en inversiones. Una vez más, la mayor parte, tengan en cuenta, de este crecimiento va a venir gracias al crecimiento compuesto de sus inversiones. Muy poco realmente va a venir de parte de sus aportes en esta etapa de su vida, ya que si usted ha hecho todas las cosas bien en el pasado, pues estos son los frutos que usted va a recibir. Ahora, diciendo todo esto, van a haber un par de sentimientos aquí. Un grupo de personas puede que se esté preguntando: ¿por qué estos números? ¿Cuál es el punto de llegar a 20 veces mi salario o 20 veces mis gastos anuales a los 65? Junto con otras personas que pueden estarse preguntando: ¿qué pasa si yo estoy súper tarde? Si yo tengo 50 años y no tengo ni siquiera una vez mi salario ahorrado. Y voy a responderles esto brevemente. En cuanto a aquellas personas que están un poquitico tarde, realmente no hay mucho que les pueda decir. Esto es lo que se recomienda tener, y obviamente este video va a ser mucho mejor y va a ayudar mucho más a aquellas personas más jóvenes en los 20 y en los 30, mientras que si usted está más avanzado o avanzada en edad, 40, 50 o 60 inclusive, pues obviamente va a ser mucho más complicado para usted llegar a este punto. O sea, ¿qué es lo que va a tener que hacer si está muy atrasado? Número uno, si aún tiene el tiempo de su lado, tratar de avanzar lo más posible, generar más ingresos, tratar de ahorrar más, tratar de invertir más y ver cómo puede usted tratar de, adelantar el tiempo perdido, junto con que puede que usted tenga que ajustar un poquitico ese nivel de vida. Por ejemplo, si usted tiene actualmente 50 años y no tiene nada en lo absoluto invertido, no puede asumir que al llegar a los 65 usted va a tener lo suficiente invertido como para mantener su estilo de vida actual generando $80,000 al año. O sea que va a tener que decir, ok, tal vez no $80,000 al año, pero sí $50,000 al año, lo que va a significar que en vez de tener guardado 20 veces 80,000, va a tener que tener guardado 20 veces 50,000, que es un poco más asequible. Igual es una cantidad de dinero grandísima, pero en su caso, al menos en ese caso imaginario, aún tuviese tiempo para poder llegar a ese punto. Otra cosa a tener en cuenta aquí es que no estamos asumiendo para poder llegar a un buen retiro ninguna especie de ayuda del gobierno, ni ayuda de familiares, ni nada por el estilo. Y si usted está más avanzado o avanzada en edad, pues es mucho más probable que reciba alguna especie de ayuda del gobierno, mientras que nosotros, que estamos en los 20 y los 30, las posibilidades son mucho menores de que nos den absolutamente nada por parte del gobierno. Puede que sí, pero basado en muchos estudios del Social Security acá en los Estados Unidos y demás, pues es como que no pinta muy bien el tema de ayuda social. Así que eso es otra cosa que tiene que tener en cuenta. No es el fin del mundo tampoco. Hay personas que se retiran con $600,000 a pesar de que su costo de vida sea $50,000 al año, porque hay maneras de hacer todo esto funcionar. Pero en resumidas cuentas, si usted está atrasado o atrasada, tiene 50, 60 y no está ni cerca de llegar a estas metas, tampoco es momento de asustarse. Tengan en cuenta que ahora les voy a explicar por qué es que se necesitan estas cantidades y va a darse cuenta de que
tal vez no es necesario tener tanto cuando lleguemos al retiro, así que deme un momentico para llegar ahí. Pero lo otro que le puedo decir es que si está demasiado tarde, vamos a suponer que tiene 55 años y no tiene ni una vez ahorrado su salario, pues utilice esto como ese fuego que le empuja a tratar de ver cómo puede ahorrar más, cómo puede empezar a invertir, cómo puede empezar a ayudarse de cierta manera, porque es mucho mejor llegar a la edad de retiro con $200,000 en el banco que con cero. Así que trate de mejorar lo más posible, porque cualquier mejora va a ser bienvenida. Pero bueno, diciendo eso, saltemos al otro tema, que es por qué razón se recomienda tener 20 veces nuestro salario o 20 veces nuestros gastos anuales cuando lleguemos a los 65. Y esto es bastante simple. Asumiendo ese mismo ejemplo, una vez más, de mis $120,000 al año, esto significaría que yo a los 65 tengo que tener alrededor de $2.4 millones en inversiones. Si utilizamos la regla del 4%, que dice que yo puedo retirar de mis inversiones 4% todos los años y nunca me voy a quedar sin dinero, bueno, nunca entre comillas, si hay una muy poca probabilidad de que yo me quede sin dinero, pues esto significa que todos los años yo voy a poder retirar de esos 2.4 millones alrededor de $96,000 y esa cantidad invertida se va a mantener relativamente estable. Ahora, sé que varios van a decir: pero Jorge, $96,000 no son $120,000. Nos llevas diciendo todo el video que tú lo que necesitas son $120,000 para vivir cómodo. Y sí, $120,000 es lo que yo necesito para vivir cómodo hoy con mi estilo de vida actual, pero muchísimos estudios han demostrado que cuando uno entra en su edad de retiro, debido a que hace menos cosas, la vida se desacelera considerablemente, una persona puede gastar 20 o 30% menos de lo que normalmente solía gastar en su época de trabajo prácticamente. Y si tomamos 96 entre 120,000, pues nos damos cuenta que la diferencia ahí es 20%. O sea que todo esto que les he dicho hasta ahora, todos estos puntos de control que uno tiene que tratar de llegar en cada década y demás antes de llegar al retiro, es solamente una manera de asegurarle que cuando usted llegue a su edad de retiro, usted mismo tenga lo suficiente, la cantidad de dinero suficiente como para poder vivir cómodamente, retirar 4% de sus inversiones y no tener que depender de nadie, ni del gobierno, ni del Social Security, ni de esto, ni de lo otro. Usted, gracias a todo su trabajo en el transcurso de su vida, va a poder autorretirarse. Y no solo eso, sino que cuando usted se vaya de este mundo, deje este mundo, pues allá hay una cantidad grandísima de dinero que puede dejarle a sus hijos, sus nietos, alguna obra caritativa que quiera o lo que sea. O en el otro lado, que es otra cosa que muchas personas puede que quieran hacer también, pues va a tener una cantidad de dinero increíble que va a poder aprovechar para tener un mejor a un retiro. Ir a Barcelona 20 veces, ir a Japón 10 más, ir a viajar todo el mundo por 2 años de su retiro. Lo pudiese hacer porque tiene todo ese colchón ahí. Y por cierto, a todas aquellas personas que van a decir que 2.4 millones hoy no es lo mismo que 2.4 millones de aquí a 20, 30 años, una vez más, estoy completamente de acuerdo, pero estamos dejando espacio aquí por si acaso de todos modos. Una vez más, no estamos contando ayuda del gobierno, no estamos contando el hecho de que tal vez en mi retiro yo esté cómodo con $60,000 al año, equivalente al día de hoy, ya que ya la casa está pagada, ya no me hace falta comprarme un auto nuevo, no quiero ir tanto de viajes, más pegado a los 70, 80 años porque las rodillas las tengo malas, no sé. O sea que aunque sí no estoy tomando todas y cada una de las variables acá para hacer este video lo más digestible posible, si se pudiese decir, no estoy seguro que tiene mucho sentido, pero bueno, tengan en cuenta que estoy tratando de hacerlo lo más simple posible y por eso hay ciertas cosas que no estoy incluyendo, pero como mismo no estoy incluyendo ciertas cosas optimistas que puede significar que necesite menos dinero, pues también estoy omitiendo ciertas cosas pesimistas que pudiesen significar que necesita más todavía. Así que eso es el punto del video, mostrarles que si usted llega a estos puntos de control con esta cantidad, las posibilidades de que se pueda retirar de una forma muy cómoda a los 65 son muy altas. Si usted tiene menos, pues tampoco está mal. Por ejemplo, Fidelity mismo recomienda que cuando lleguemos a nuestro retiro tengamos solamente 10 veces nuestro salario ahorrado. Yo les estoy duplicando esta cantidad debido a que con 10 veces nuestro salario ahorrado no vamos a realmente reemplazar todos nuestros ingresos en el transcurso de nuestra vida. Así que obviamente hay maneras distintas de ver esto, pero ese es el punto. Ese es el punto de no solamente calcular nuestro patrimonio neto, sino saber dónde es que deberíamos estar basado en nuestra edad, porque nos da una guía de
hacia dónde deberíamos de llegar para poder tener un mejor retiro mucho más cómodo. Pero bueno, ahí lo tienen, ese es el video, esa es la cantidad de patrimonio neto que usted debería de tener basado en su edad si quiere llegar a tener un mejor mañana. Obviamente recuerde que si usted llega a los 40 y tiene mucho más dinero porque logró invertir bien, logró ahorrar bien en sus 30s y en sus 20s, pues esto significa que puede bajarle un poquitico la velocidad a la inversión, puede bajarle un poquitico la velocidad al trabajo, lo que puede llevarlo a un retiro tempranero, a los 45, 50, 55, en dependencia obviamente de su situación. Así que nada de esto es una regla escrita en piedra, esto va a variar muchísimo de persona a persona, pero creo que tener este tipo de idea en mente de que, ok, tenemos que tener al menos unas cuantas veces nuestro salario ahorrado, pues va a ayudar al 99% de personas, aunque no puedan llegar tal vez a esas metas tan complicadas de llegarle. Esto no es fácil, quiero dejarles bien claro que no pienso que llegar a 20 veces tu salario ahorrado a los 65 es simple, es súper complejo y hay que sacrificar varias cosas, hay que ser muy responsable, pero yo al menos creo que es algo que se puede llegar si uno está dispuesto a, hacer todos esos sacrificios. Pero nada, me encantaría saber su opinión acerca de esto. ¿Qué piensa acerca de estas metas? ¿Piensa que son demasiado difíciles de llegar o piensa que son relativamente posibles? Déjenme saber en los comentarios, son todo con cualquier otra pregunta o sugerencia que tenga para mí. Y sin mucho más decir, aquí encima les dejo un video que hice el otro día que YouTube dice que le va a gustar un montón. Espero que este sea el caso. Recuerden darle al like, suscribirse, los enlaces en la descripción y demás. Y nada, nos vemos en la próxima. Los quiero un montón. Chao, chao.